Hola, buenas noches. Vamos a esperar que se vayan conectando. ¿Cómo están? Buenas noches, bendiciones. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz de empezar este live que va a ser de mucha bendición. Vamos a probar sonido. ¿Me escuchan bien? ¿Me veo bien? ¿Todo está bien? Por favor, vayan diciéndome. Bueno, vamos a esperar que se conecten más personas. ¿Cómo estás, mi Ángela hermosa? Mónica, Yauri, ¿cómo están? Bendiciones, por acá está Don Fabio, Florecita, Kimberly, ¿cómo están? Bendiciones a todos, qué alegría verlos por aquí, qué chévere, qué bendición, qué rico verlos a todos por aquí. Estamos haciendo una primera prueba de sonido para ver cómo se escucha todo. Ya va a entrar mi compañera Mónica. Hola, mi Moni. Hola, mi Vane, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Bueno, Moni, vamos a esperar que se conecten un poco más. Vamos a agregarte por el Instagram. Listo. ¿Ya estás en Instagram, mi Moni? Sí, ya estoy acá conectada. Ok. Ya te miramos aquí. Si quieres, mi Moni, me mandas la invitación a Instagram. Vale. Para que lo empecemos también por acá. Bendiciones a todos, qué rico que se están conectando. A ver. Moni, creo que yo ya te estoy adhiriendo. Sí, mi Vane, ya me llegó la invitación, okay. La estoy aceptando, listo. Bueno, hola, ya estamos en Instagram y estamos en Facebook. Vamos a poner un poquito acá. Hay que disminuir el volumen. Ok. Listo. ¿Sí? Ok, sí, señora. ¿Las personas de Instagram nos escuchan bien? ¿Y en Facebook también? Ok, bueno. Queremos contarles que esta semana nos han escrito de muchas partes. Yo quiero que me digan de dónde se están conectando, si es de Cali, Colombia, si es de Estados Unidos, de Chile, de Argentina. Mejor dicho, por favor, cuéntenos dónde se conectan mientras se van conectando más personas antes de empezar nuestro live ya en forma. A ver. Ok. ¿En el Facebook se escucha mejor que en el Instagram? Sí, porque es que el sonido se rebota en este. Interfiere. Interfiere, sí. Que me ponga audífonos en este. Pásame los audífonos, amor. Por favor. Sí, me voy a poner audífonos en uno para que, ok.
Vamos a probar a ver si mejora un poco. ¿Mejoró un poquito? Sí, ahora sí, mi Vane. Sí, se escucha perfecto. Sí. Ok. Desde Cali, Colombia, Wilson y Maninela, wow. Dice que se escucha con eco, pero se escucha, Grecia. ¿Se sigue escuchando con eco? ¿Cómo lo escuchan? Díganme, ¿mejoró o sigue? Me dicen que sí, mejoró. Ok, Ah, ok. ok, Sí, qué mejoró. bien. Bueno, wow. ¿No? Ya está bien. ¿Ya se escucha bien? Ya se escucha bien, Ok, sí. qué bendición. Bueno, vamos a dar unos minuticos para las personas que se sigan agregando, ¿vale? Y vamos a hacer algo, y es que Dice vamos que a Mónica se compartir. escucha con eco. Perdón, mi Vane. Dice que Mónica se escucha con eco. ¿Aún me Ok, escucho con eco? Dice Joana. a Que por ver. Facebook se escucha mejor, dicen. Por Face se escucha mejor, ok. Quiero que nos ayuden compartiendo esta transmisión para que las personas que no están en mi Facebook puedan escucharla. ¿Listo? Ayúdenme a compartir, a compartir, a compartir para que llegue a las personas que más se pueda. ¿Instagram están escuchando bien? Ya Desde mejoró, dice que ya Cali. mejoró. Wow, yo también te quiero, Pau. El sonido del Face se escucha mejor, sí. Ok. Ok, que ya se escucha bien. Ok, vamos a compartir lo que más podamos de este live, ¿vale? Ayúdame con eso para que podamos llegar a muchas personas y que esto sea de mucha bendición. ¿Se escucha bien? Ah, bueno, ok. Vamos Y que bien, ya se vamos bien. escucha bien. Vamos muy bien. Ok. Si ustedes ven que de pronto el sonido no funciona, por favor nos hacen saber. Bueno, ¿qué más? Todos son de Cali, Colombia, pues, de Cali. A ver. Por aquí veo gente de Popayán. Compartamos todo lo que más podamos. Ok, yo creo que es tiempo de iniciar, mi Moni. Ok, Listo. bueno. Bueno, les damos la Vale, bienvenida. empezamos. Les damos la bienvenida a todos. Les damos las gracias por separar de su tiempo para estar en este live, que sé que va a ser de muchísima bendición. Queremos contarles que junto con Mónica hemos recibido, eh, ¿cómo se puede decir? Escritos, mensajes hermosos. Personalmente he recibido mensajes de muchas mamás contándome su experiencia desde la parte, pues, desde las pérdidas que han tenido, y la verdad les quiero agradecer por la manera como han abierto su corazón y nos han permitido conocer sus experiencias. Para mí es un privilegio poder entrar en ese corazón y conocerlo. Quiero presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Vanessa Telles. Soy de Cali, Colombia, con mucho orgullo y con mucha alegría. Soy terapeuta ocupacional de la Universidad del Valle. Hace 3 años vivo acá en Estados Unidos. En este momento estoy dedicada a mi bebé.
como digo, con una amiga que amo mucho. Estoy viviendo una vida caóticamente hermosa, soy una ama de casa desesperada y feliz. Y bueno, desde Chile también nos están hablando, qué bendición. Los saludamos y Súper. bueno, quiero que Moni se presente, mi Moni. Bueno, buenas noches para todos, Dios les bendiga. Bienvenidos, mi nombre es Mónica Guerrero, soy psicóloga de profesión, desde hace más o menos 11 años ya, ejerzo mi carrera. Para mí también es un gusto estar en este live, o sea, la verdad para mí la invitación de parte de Vanessa fue una sorpresa, pero estoy muy, la verdad, muy expectante a todos los que nos están viendo en diferentes países. Soy de Buga, yo soy bugueña, resido en este momento aquí en Cali y muchas bendiciones y esperamos pues que este espacio sea de mucha, mucha bendición. Vamos a dar un espacio para preguntas, pues sabemos que no las podemos responder quizá todas, pero vamos a tomar nota de todo lo que ustedes pregunten. Vamos a hacer un abordaje, digamos que de manera integral con una serie de preguntas. Entonces, estamos pues como a la... Bueno, como lo dijimos en nuestras publicaciones anteriores, vamos a hablar sobre el duelo y como hemos hablado con Moni, quiero ser muy respetuosa, quiero de antemano expresarles mi respeto porque es un tema demasiado único, es demasiado tuyo, es demasiado personal y desde ahora quiero decirles que es una bendición que nos puedan escuchar y quiero que este tiempo las personas que han vivido una pérdida puedan abrir su corazón y puedan escucharnos. Quiero contarles que el duelo es como el ADN del ser humano, ¿cierto, Moni? Cada persona lo vive de una manera totalmente diferente, cada persona lo asume de una manera diferente y cada persona lo supera de una manera diferente. Me impresiona porque leía que, por ejemplo, tú te puedes cortar y yo te puedo decir, Moni, pero esa cortadita es chiquitica, pero a ti te puede doler muchísimo. Y yo me puedo hacer la misma cortada y yo puedo, mejor dicho, desmayarme y Mónica puede decir, no, pero eso es no, se supera rápido, ¿sí? El duelo es extremadamente personal y único y bueno, quiero desde este momento empezar a contarles mi experiencia con los dos procesos que he tenido a lo largo de mi corta vida. Dos procesos maravillosos, dolorosos, pero que me han enseñado muchísimo. Si no los saludo a todos, me perdonan, pero ahorita empezamos a hablar entre todos. Bueno, quiero antes de empezar todo lo que es la experiencia mía, aprendí, cuando tuve mi primera experiencia con mi bebé, con Emanuel, aprendí algo y es que cuando la muerte toca nuestras vidas, nosotros tendemos a recordar a nuestro familiar en el momento en que murió. No es que él murió así, es que él murió este año, es que él murió de esto, pero se nos olvida recordar todas las cosas maravillosas que nosotros vivimos con ese ser humano. Todo lo que ese ser humano nos enseñó, todo lo que ese ser humano impactó nuestras vidas, todo lo que ese ser humano transformó nuestro corazón, en qué nos convirtió ese ser humano. Y bueno, quiero hablarles de mi bebé, quiero hablarles de quién era Emanuel. Emanuel fue un niño maravilloso, yo creo que para todos los papás, todos los niños son maravillosos, para mí y para mi esposo y para nuestra familia. Emanuel fue un niño maravilloso. Emanuel nació en el 2012, el 28 de abril del 2012. Llegó a nuestras vidas cuando recién nos habíamos casado, fue una sorpresa maravillosa. Y empezaba a recordar ayer todas las cosas maravillosas que yo pude vivir con mi bebé. Todas las cosas hermosas que ese ser humano me enseñó en 2 años, corticos, pero me las enseñó.
Y le contaba a Moni cómo fue un milagro desde que nos dimos cuenta de él. Me di cuenta ya cuando mi embarazo estaba avanzado, tuve una amenaza de aborto eh, muy fuerte. Los médicos decían que el embarazo era muy poco probable porque el desprendimiento de la placenta había sido muchísimo. Y nos metimos a orar, nos metimos en fe junto con mis pastores y toda la iglesia, a clamarle al Señor de que Él hiciera un milagro. Y de una manera poderosa, mi bebé se formó en mi vientre con una probabilidad de casi cero, porque el desprendimiento era más del 60% de la placenta, y mi bebé decidió vivir. Desde ese momento yo siempre decía que él era un milagro y que él era mi milagro, y siempre se lo dije. Emmanuel me enseñó la pureza, como la santidad de Dios, y lo recuerdo con mucha alegría. Siempre que lo recuerdo trato de acordarme de sus ojos, de los momentos maravillosos que pasé con él. Y creo que quiero hacerles un llamado a que podamos recordar esa persona que partió con toda la alegría del mundo. Y quizás si fue un papá con el que tuve problemas, pues acordémonos de que él nos dio la vida, de que fue nuestro papá, de que en algún momento, si sea muy mínimo, te hizo sonreír, te hizo feliz, una abuela, un tío, un primo, un hermano. Pero recordar que esa persona estuvo en nosotros y que esa persona impactó nuestras vidas. Emmanuel creo que impactó la vida de muchas personas estando vivo, no por su muerte, sino porque vino a impactar, porque vino a enseñar, vino a enseñarme. Y bueno, quiero contarles la manera en que partió. Nuestro bebé murió el 2 de julio del 2014. Ese día recuerdo que me levanté, estaba lloviendo mucho, eso fue un miércoles, nunca se me va a olvidar. Estaba lloviendo mucho y tenía que ir a trabajar. Me levanté, me organicé y recuerdo que le di un besito, lo acobijé y me fui. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Cuando me fui a trabajar, yo trabajaba en ese momento en la cárcel de máxima seguridad de Jamundí. No sé, los que quizás la conozcan, es una cárcel que queda sobre la vía Jamundí, 20 minutos adentro, es por un camino pues destapado. Y terminé mi turno y ya me dirigía para la casa, cuando en ese momento recibo una llamada, y yo digo que fue un milagro de Dios, porque como es una cárcel de máxima seguridad, no hay señal, no pueden entrar llamadas, o sea, no está totalmente cortada la señal para que no se hagan llamadas desde adentro. Y me suena el celular y es un policía. Entonces, cuando me sonó, pues las guardias como que, bueno, ¿y por qué le entra una llamada a ella? Pero sé que fue Dios. Me suena el celular y un policía me dice: señora Vanessa, sí, con ella. Señora, por favor diríjase a esta clínica porque su hijo tuvo un accidente. Y yo le dije, pensé que era que mi bebé se había accidentado con mi esposo en el carro, pensé que había sido un accidente normal, sí, no, sí, común. Y en ese momento le dije, sí, dígame a dónde tengo que llegar. Entonces le dije, señor, pero mi bebé está bien. Y me dijo, sí, lo están atendiendo. Pero en ese mismo momento escuché los gritos de mi esposo atrás, que decía, por favor, no la llamen, no le digan nada. Entonces me di cuenta que mi bebé estaba grave, que era algo muy delicado. Colgué y empecé a gritar, empecé a decirle a la gente que estaba allí: ayúdenme, mi hijo tuvo un accidente, se me está muriendo. Donde yo estaba hasta Cali había más o menos unas 2 horas, porque salir de allá era bien complicado. Y empecé a gritar, empecé a llorar, empecé a decirle a la guardia que estaba allí: ayúdenme a salir de este lugar porque mi niño se accidentó y se está muriendo.
alguien me ayudó a salir de la cárcel, logré encontrar un carro que me llevara hasta la clínica. Cuando llegué a la clínica, justamente cuando yo llego, la ambulancia también estaba llegando. Y bueno, mientras iba en el carro, mi esposo me llamó y me dijo, van a trasladarlo a la clínica Valle de Lili porque pues es un caso de alta complejidad. Y bueno, justamente llegué a la clínica Valle de Lili y mi bebé hace poco había llegado. Llegué, entonces me dijeron, usted acaba de ingresar. Y bueno, cuando llegué a la clínica, yo sentía que no podía caminar. Pero mientras iba en el camino, en el carro con esta persona que me lleva a la clínica, como mamás tenemos ese sentir de que algo está muy mal. Y entonces empecé a orar. Recuerdo que me agaché y le dije, Señor, yo te pido por favor que tú me dejes llegar a la clínica y verlo con vida. No permitas que yo llegue y que mi hijo haya muerto. Te lo pido, Señor, por favor. Y empecé a clamarle al Señor porque yo sentía que la vida de Manuel se me iba como agua entre las manos. Era un sentimiento como de mucho miedo, mucha impotencia. Y entonces cuando ya llegué a la clínica, me bajé. En ese momento, cuando llegué lo estaban atendiendo, lo estaban reanimando, estaba entubado, estaban haciendo reanimación cardíaca. Y recuerdo mucho que le toqué sus piecitos y todavía estaban tibiecitos. Y entonces le dije, mi amor, mamá está aquí, los médicos lo seguían atendiendo. Cuando vi que el médico como que dirigía todo, paró todo y me dijo, mamá, el niño tiene muerte cerebral, no podemos sacarlo, ya se está muriendo, ya está en lo último, ya no hay nada que hacer. Y es un momento donde tú como que ya tu vida se para, es como que el corazón, como que yo no podía asimilar lo que estaba pasando. Ellos se fueron retirando, me dijeron te puedes acercar, fueron quitando todas las cosas. Y recuerdo que estaba muriendo, ya estaba en el proceso ya de irse. Y, y entonces me acerqué y lo cargué. Y entonces le dije, mi amor, gracias, es lo único que le puedo decir. Gracias, gracias por los momentos maravillosos, gracias por este tiempo, por estos 2 años. Y sé en mi espíritu que Él me estaba escuchando, porque todavía se sentía un poco de pulso. Y le dije, mi amor, Dios es bueno, vete con el Señor. Dios está aquí, le dije, vete con el Señor. Y algo que me impacta mucho en este proceso es que recuerdo que y ya no se sentía nada. Entonces supe que mi bebé ya había partido, ya se había ido. Y cuando ya definitivamente sentí la muerte, o sea, ya mi bebé no estaba, empecé a gritar, empecé a desesperarme, empecé a pedir auxilio y empecé a clamarle al Señor que hiciera un milagro. Empecé a decirle, Espíritu Santo, ven y trae vida sobre mi bebé. Tú lo puedes hacer porque estoy... Y empecé a clamarle al Señor. En ese momento llegaron mis pastores que son una bendición maravillosa, que están con unos... Y ellos llegaron y mi pastor inmediatamente empezó a orar con toda la fe, mis consiervos. Y de verdad que fue un momento en el que desafiamos nuestra fe y oramos y oramos y oramos y oramos y oramos por nuestro chiquito. Pero ya hubo un momento en que sentí en mi corazón que
él tenía que irse y esa era la voluntad del Señor. Pastor, con él en ese tiempo, en ese momento, la clínica nos permitió estar con él, nos permitió abrazarlo, nos permitió verlo y como asumir el choque. Bueno, porque no les conté que mi bebé se ahogó en una piscina, él murió por ahogamiento y entonces es una muerte que es primero muy violenta, es una muerte donde te haces 1000 preguntas, donde tú dices, o bueno, me preguntaba yo como mamá, cuánto sufrió, si pensó que estaba solo, me preguntaba muchas cosas y sentaba mucho el saber que él había sentido dolor en ese proceso. Y bueno, ya cuando deciden llevárselo, la enfermera, es una sensación tan, porque tú sabes que está muerto, pero recuerdo que le dije a la enfermera, por favor, no lo tapen completamente porque se puede asustar. Por favor, cuando esté en la sala de paz, que no esté muy oscuro porque pues se puede asustar. O sea, son sensaciones que uno tiene en el momento de enfrentar la muerte de esta manera. Bueno, cuando ya estábamos en la clínica, algo que me impactó y que me llenó mucho fue la cantidad de personas que estuvieron conmigo en ese momento, mi familia, mis papás, mi mamá y mi papá, que han sido unas personas maravillosas, son mis pilares, mis columnas, y toda la gente, discípulos, amigos, estaban allí, y lo más impresionante es que estaban sintiendo el dolor, estaban llorando con nosotros, estaba el apoyo de muchas personas. Y bueno, ese día yo decidí irme para la casa de mi mamá porque no, en ese momento yo decía, Vanessa no puede soportar entrar a la casa, a su apartamento y no ver a su bebé. Yo dije, no soy capaz de verlo, no soy capaz de enfrentar mi casa en este momento y me fui para donde mi mamá. Esa tarde fue durísima, esa tarde, yo creo que esa tarde y esa noche perdón, amor, regálame servilleta. Esa noche, creo que yo una vez me leí un libro que decía que todos tenemos un punto cero donde tú sientes que mueres, que tu alma muere, pero en ese punto cero tienes que tomar la de resucitar o quedarte muerto. Y esa noche estaban nuestros amigos en la casa de mi mamá, pero yo puedo decir que esa noche fue mi hora cero. Esa noche, literalmente, yo creo que se me murió el alma, se me murió el corazón. Y es un momento donde uno está en una negación, Moni, muy fuerte porque como que no, esto no está pasando, y tenía momentos donde gritaba, donde quería golpearme, y algo que me pasaba muy, muy peculiar era que la única persona con la que yo podía desahogarme era mi mamá. O sea, si yo iba a tener yo sentía cuando me iba a dar como ese ataque de ira y yo decía, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Y es tremendo porque yo hablaba a mi mamá y yo sentía que era Dios como me sostenía. Ella soportó todos los golpes míos físicos, soportó mis gritos, que fueron muchos. Y bueno, algo que recuerdo mucho, un momento de ira que me dio mucho contra Dios, fue que esa noche llegaron mis pastores a orar por mí, a estar otra vez nuevamente conmigo porque también estaba con. Me dio como mucha rabia verlos porque era como la representación de Dios en ellos. Entonces les dije, ¿dónde está Dios?
¿por qué me pasa esto a mí? Y no los quería ver y no quería que me hablaran de nada y sentí mucha rabia y sentí mucha ira y no quería que me hablaran de Dios, no quería que me dijeran... tu bebé está en un mejor lugar, porque yo decía, ¿en qué lugar va a estar mejor si no es conmigo, con su mamá? Y manifesté mucho mi ira, pero creo que él fue un proceso en el que es manifestar mi dolor sin que nadie sin esconderlo, sino que lo hice como yo quería manifestar, lo hice de la manera que yo quería hacerlo. Y bueno, fue muy dura esa noche, fue muy difícil, no podía dormir, pensaba en él, pensaba en que estaba solito, en que qué iba a ser de mi vida sin mi bebé. O sea, tú dices, ¿y ahora cómo voy a vivir sin él? O sea, yo decía, ¿cómo va a ser mi vida sin Emanuel? Yo no veo mi vida sin él, no hay posibilidad, no sé cómo voy a hacer. Y que no podía dormir, y recuerdo mucho que empecé a hablar con mi mamá y pude como conciliar el sueño, y mientras pude descansar, dije, simplemente mi bebé cambió de cuna, hoy no duerme conmigo, sino que hoy está durmiendo en otra cuna diferente, está con Dios, y el hecho de saber que eso no terminó allí, que su vida maravillosa no terminó en un ahogamiento, sino que él siguió, sino que estaba con el Señor y que estaba bien, me daba paz. Al día siguiente es lo que todos los que han perdido un ser querido saben, y es enfrentar el momento del velorio. Ya tenía que ir a mi casa a cambiarme, y les digo que mientras iba en el taxi a mi casa, a mí me temblaba el cuerpo, me temblaba todo, porque yo decía, no voy a ser capaz de ver la piscina, no voy a ser capaz de llegar a mi casa, de abrir la puerta y no ver a mi hijo. Llegamos con mi mamá al apartamento y lo primero que hice fue encerrarme en el cuarto de él y empezar a llorar. Los juguetes, cogí su ropa, la olí, como que fue un momento en el que volví a tenerlo y me quedé, creo que una hora preguntándome por qué. Después ya, cuando ya me tenía que vestir, uno literalmente no tiene fuerzas. Me estaba duchando y yo sentía que no podía estarme en pie. Ya cuando ya fuimos a la funeraria a esperar que llegara él, era toda la cantidad de personas, todo el apoyo maravilloso, toda la gente, y algo que a mí me impactó mucho es que las personas venían a mí y no había palabras y lo entendían, entonces había un abrazo que cada vez que me abrazaban yo sentía un consuelo maravilloso de Dios cada vez que había un abrazo. No me decían absolutamente nada, solo con abrazarme yo me sentía consolada. Estuvimos allí, tuve episodios de ira, de pegarme, yo entraba al baño a arrodillarme, decirle, Señor, no voy a poder con esto. Me daba mucho miedo verlo en el ataúd, me producía mucha ansiedad, ya creo que cuando uno los ve allí ya asume la muerte y la partida como algo totalmente real. Y entonces tenía mucho miedo y yo le decía a mi mamá, yo no quiero estar aquí, yo quiero que esto pase, y cuando ya pase yo en el cementerio ya creo que puedo aguantar. Y ella me decía, no, vamos a enfrentarlo, tú lo puedes enfrentar. Y yo decía, no quiero ver, no quiero, perdón, yo acomodo aquí algo. Un momento, me quita mi computador. Colócale la batería al computador, amor. Perdón, es que acá se corrió una cosita. Entonces, tenía mucho miedo de ver su cuerpo.
de verlo allí, y hasta que llegó el momento. Llegó el momento que debemos enfrentar, y bueno, llegó su cuerpo. Recuerdo que corrí a coger su cajoncito y fue impactante verlo, fue impactante enfrentarme con su cuerpo ahí en el ataúd. Y fue tanto mi choque emocional, fue tanto mi dolor, que empecé a gritar y a llamarlo, a gritar Emanuel, a gritar muy fuerte varias veces su nombre. Me arrodillé, me arrodillé porque las piernas no me daban, me arrodillé frente al cuerpo de mi bebé y empecé a pedirle al Señor que me diera fuerzas, que me ayudara, que me diera la capacidad de soportar ese momento. Y sentí que mi alma en ese momento se partió en 1000 pedacitos. Sentí que mi corazón se diluyó en ese momento, pero empecé a clamar y a decirle, Señor, ayúdame, ayúdame a pasar este momento. Y pude entender en ese instante cómo el Señor vino sobre nosotros y empezó a traer una paz y una serenidad y una calma que fue muy sobrenatural y que yo en ese momento no lograba entender. Eh, perdón, perdón un momento. Hay una falla técnica acá, pero ya la vamos a solucionar. Y bueno, ya, gracias a todos por su paciencia. Okay. Y bueno, me arrodillé y recuerdo en ese momento algo, me va a olvidar, había una alabanza que estaba sonando y esa alabanza decía, mejor son tus amores que el vino, mejor es tu amor, Señor, que el vino. Y empecé a alabar y Dios trajo una paz sobre nosotros impresionante. Tanto que sentí que pude llegar hasta el cementerio y poder enterrar a mi bebé. Cuando lo enterré, di gracias a Dios por el tiempo, di gracias a Dios por el proceso, di gracias a Dios por su vida y pude sentir paz y pude sentir serenidad. Mi proceso de duelo, Moni. Al principio tú tienes mucha gente alrededor. Al principio, el primer día tu casa está llena, la primera semana tu casa está llena de personas, tu celular está lleno de mensajes, tu Facebook está lleno en el muro, pero la segunda y la tercera semana, por lógica, las personas empiezan a ir porque es tu dolor y es tu pérdida y ya hay que asumir el duelo de una manera en que creo que ya estamos solos, ¿no? Es mi dolor y es mi pérdida. Y hay que quedarse solito poco a poco. Y me daba mucho susto llegar al apartamento sola. Empecé a trabajar, traté de ocuparme, traté de hacer otras cosas, traté de tener mi mente ocupada. Y es que un día en que yo dije, voy para la casa, y yo siempre llamaba a mi esposo o a mi cuñado, están en la casa, porque no quería estar solita, y ese día ellos no alcanzaron a llegar y estuve sola. Y recuerdo que al abrir la puerta, eso fue como a los 15 días, 20 días, al abrir la puerta sentí una soledad que uno dice, Dios mío, no quiero abrir esto y saber que me encuentro absolutamente sola y que no voy a verlo y que no voy a escucharlo y que no me voy a encontrar con un mamá y que va a haber una soledad absoluta. Eso me daba mucho miedo. Tuve que enfrentar mi soledad.
tuve que enfrentar mi dolor, tuve que enfrentar mi duelo y entonces mi inicio del duelo y entonces abrí la puerta y yo guardé, saqué todas sus cosas cuando él murió, muy rápido, casi que al segundo día regalamos sus juguetes, pero me quedé con algo especial de él, que era una pijamita y un osito. Y, y entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Pues fui a sacar su pijama, que se había puesto la noche anterior y que tenía su olor. Y entonces empecé a olerla y empecé a llorar y empecé a casi que a enloquecerme del dolor. Es un dolor, es una desesperación, es una agonía en el alma. Y a llorar y a gritar y a decirle al Señor que yo no podía sin mi bebé. O sea, que para mí era imposible continuar sin él. Y de una manera tan hermosa y tan sobrenatural, sentí como el Señor me abrazó y sentí como entendía mi dolor. Sentí como me decía, yo estoy aquí, yo estoy contigo, tú no estás sola, este dolor es tuyo y es mío. Y desde ese momento empecé a vivir mi duelo con Dios. Yo le decía a Moni, mi proceso de duelo es casi que imposible yo poder sacar a Dios de mi ecuación porque por Él y para Él estoy aquí, por Él estoy sana, por Él puedo hablar, por Él puedo sonreír. Y empecé a vivir mi duelo con Él, empecé a vivir mi duelo sintiendo su consuelo. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y la consolación es eso, yo sentía como mi Señor me abrazaba, como me decía, tú puedes, vas a poder, porque es vivir un día a la vez. Cuando una persona muere, sea un esposo, sea un hijo, es vivir un día a la vez, es levantarte y decir, hoy no quiero vivir, pero pues estoy viva y tengo que seguir. Y yo recuerdo que yo me levantaba todas las mañanas y me iba para el baño y le decía, Señor, hoy no puedo vivir, no sé cómo vivir hoy sin Él. Y, y era tremendo porque sentía como Él me decía, vamos a vivir este día a la vez, vas a poder. Y empecé a trabajar en donde Él murió y me enfrentaba todos los días a la muerte de niños y entonces entendí que no era yo solamente sobre la faz de la tierra, sino que muchas mamás estaban viviendo el mismo proceso que yo estaba viviendo. Entonces tuve el privilegio, tuve la bendición de poder, una vez estaba muriendo una bebecita, me acuerdo mucho, esa bebecita se llamaba Sara Ortiz, nunca se me va a olvidar. Y la psicóloga me dijo, Vanessa, tú nos puedes venir a apoyar porque se está muriendo una bebé, la mamá no quiere. Bueno, y yo como que sabían que se había muerto Manuel hace 3 meses y yo decía, pero yo qué le voy a decir a esa mamá, o sea, yo estoy en las mismas, o peor, o sea. Y recuerdo que entré a la habitación y la abracé a esa mamá y le dije, mira, yo sé exactamente lo que tú estás viviendo, pero yo te quiero decir que la dejes ir, háblale, dile que la amas, déjala ir con agradecimiento. Y la abracé y le dije, mira, yo sé que tú vas a poder salir de esto, sé que yo voy a poder salir de esto y te vas a recuperar. Y así lo hice con muchas mamás. Lo único que yo hacía era abrazar y decir, tú vas a poder. Y así poco a poco lo viví. Yo te decía, Moni, que respeté mucho mi duelo, manifesté mi dolor cuando lo tenía que manifestar. Si yo iba en el bus y me daban ganas de llorar, yo lloraba. Y no lloraba pasito, no, yo decía, Señor, no puedo más con esto. Si yo estaba en la clínica, yo me metía al baño de la clínica y lloraba lo que tenía que llorar y lloraba y gritaba y mordía papel higiénico porque mi desesperación y mi dolor eran mucho, pero después me secaba, me volvía a maquillar y seguía atendiendo con una sonrisa por la misericordia del Señor y porque solamente Él lo permite. Y también me permití respetarme mi duelo. Yo creo que muchas personas son testigos, yo dejé de asistir a cumpleaños de niños, yo dejé de como de participar donde hubiera mucho niño porque me dolía, me lastimaba
y como humana decía, bueno, ¿y por qué mi hijo no está ahí? O sea, ¿por qué están otros niños y mi hijo no está? Entonces, lo asumí de esa manera y empecé a vivir mi duelo de una manera muy respetuosa, y con mi esposo lo hacíamos así, o sea, si él tenía que llorar, lloraba, si yo tenía que llorar, también lo hacía. Recuerdo que si mis hermanas lloraban, una de mis hermanas o las dos me llamaban, Van, esto es muy duro, lo extrañamos, y yo, sí, vamos a poder, o sea, como que fue un duelo muy sano porque todos manifestamos nuestro dolor sin esconder lo que estábamos sintiendo, y, y creo que fue muy, muy beneficioso poderlo hacer de esa manera. Y así pasó el tiempo, pude ir asimilándolo, pude ir encontrando ese propósito. No les digo que al año, o sea, no, les hablo de 2 años en que, en Claro. que, en que pude ir asimilando el porqué. Bueno, aunque yo creo que nunca hay un porqué, yo creo que encontramos un para qué, de por qué pasan todas las cosas. Y, y, creo que también en todos mis entornos había un respeto, había una aceptación. Recuerdo mucho que nos estábamos preparando en la iglesia para un congreso, no recuerdo cuál, no me acuerdo cuál era, pero al otro día él cumplía 3 años y estábamos muy contentas porque era el congreso, pero cuando mi pastora ya cerró la reunión, yo le dije, mi hijo mañana cumple 3 años y yo no debería estarle llevando flores, yo debería estarle comprando una torta, yo debería estarle comprando globos. Y recuerdo que ese día todo el ambiente de la reunión cambió porque yo empecé a gritar y a decirle, es injusto que yo mañana tenga que llevar flores al cementerio en vez de levantarlo con una torta o con globos. Y algo, Moni, que me parece muy, muy importante en este proceso de duelo es que las personas que están a tu alrededor puedan entender, porque a veces uno tiene comentarios o uno tiene reacciones que, que para el otro pueden ser irrespetuosas, pueden ser como que o sea, hasta que está diciendo, pero yo Invalidan. sí, pero yo con el entorno que contaba siempre encontré ese abrazo, ese entendimiento, ese no importa dónde estamos aquí, o sea, es súper importante que el entorno familiar lo que nos mueve alrededor del duelo sea eso, porque a veces puede haber momentos de ira donde tú ofendas al otro, pero no es tu intención ofender, sino que es tu dolor y es la manera en que tú manifiestas eso. ¿Sí? Y, y bueno, Moni, quiero que en esa parte del duelo podamos hablar un poquito hasta donde yo voy, que ya lo mando. Quiero que hay personas que me han escrito, eh, por aquí me decían que me estaban hablando de la ira, y quiero, Moni, que nos Sí. enfoquemos un poquito en lo que es la negación. Yo no considero, bueno, que negué mucho, ¿no? No hubo mucha negación en mí, pero sí mucha ira. Entonces, mi Moni, tú consideras que la negación es natural? Quiero que en este momento de mi experiencia tú puedas decirnos la negación hasta qué punto va, o sea, que nos des herramientas también para esta parte del proceso del duelo. Bueno, mi Vane, gracias por compartirnos tu testimonio. Yo pienso que no hay nada mejor que ver la aceptación del duelo frente a alguien que lo ha vivido, lo ha aceptado y ha elaborado todas sus etapas. Sí, dentro de las etapas del duelo, pues todo lo que tú manifestaste se ven bien marcadas, la negación, la rabia, la culpa, ¿sí? Y posteriormente la aceptación. Esas son las etapas del duelo. Desde la negación es natural, el duelo es una reacción natural a la pérdida. Es natural llorar, es natural sentirse impotente frente a la rabia que me da que una persona que yo amo tanto, a mí tanto, se haya muerto, ¿sí? Entonces, desde la negación, ese sentido, digamos que
se visualiza y se proyecta cuando tú tienes la valentía de afrontar la pérdida y la muerte como algo natural. Es allí donde tú pasas a una siguiente etapa. Es cuando tú dices, ok, tengo que llenarme de fuerzas, ¿sí? Fuerzas humanas, fuerzas espirituales, para poder salir de esta situación. Es allí donde hay valentía y yo afronto la situación que está pasando. Es allí donde yo hago conciencia. Aquí lo importante es hacer conciencia. A ver, todos los seres humanos pasan el duelo de manera diferente. Si aquí hiciéramos una pregunta frente a cómo cada persona que haya perdido un ser querido, cómo lo ha vivido, cada una hablaría desde quizás de otras cosas. Probablemente entró en depresión, no se quiso bañar, no quiso comer. O sea, cada persona vive su proceso de duelo según cómo lo asocia, ¿sí? Entonces, dentro de la negación pudimos ver muy marcado tu proceso cuando dijiste no, o sea, yo no entiendo lo que está pasando. Ahora, las etapas del duelo son transitorias, ¿sí? Yo puedo estar en la negación, pasar a la ira, la culpa, aceptación. Eso es un movimiento como una ola donde tú pasas de una etapa a otra, así que tenerlo muy en cuenta. Entonces, alguien puede decir, yo ya acepté la pérdida, pero si algún momento, en algún momento esa persona empieza otra vez llanto frecuente, no quiere comer, pérdida del apetito, en fin, otros factores que son asociados a un duelo ya patológico hay que revisar porque no hay una aceptación. Entonces, dentro de la negación, las personas que me están escuchando, es natural sentirlo, pero hay que evaluar cuánto tiempo llevas tú en esa negación. Si estamos hablando de una negación después de 1 año, 2 años, ahí tenemos que evaluar qué ha pasado en esa etapa y por qué me quedé fijada allí, ¿sí? Desde la ira, que es la segunda etapa, y la rabia, que Vane lo ha dicho muy puntual, cuando definitivamente me daba rabia, hasta quizá puedo hasta hacerme daño, porque tengo como esa resistencia a saber por qué esa persona falleció y murió. Entonces allí lo importante es restablecer el equilibrio y el bloqueo emocional. La pérdida siempre va a dejar un bloqueo emocional, siempre, siempre. El hecho que te digan lo que pasó contigo, estabas trabajando y de repente te llaman y te dicen, véngase rápido porque tu hijo tuvo un accidente, ¿sí? Eso paraliza. Tú comentabas que somatizaste, tu cuerpo sentía tu emoción, es natural, totalmente natural. Pero llega un momento en el cual tenemos que desbloquear esa emoción, esa rabia que me da y que me genera el sentir que esa persona falleció, ¿sí? ¿Cómo yo desbloqueo la rabia? ¿Sí? Pues mucha gente podría preguntar por qué. Quizá pasas de rabia, o sea, te enojas todo el tiempo, culpas a Dios, hay pérdida de la fe, culpas a otro, pero dices, pero es que, porque esa persona no hizo tal cosa para que mi hijo, mi hija, mi pareja no hubiese muerto. Entonces, es allí donde pasas de la rabia a la culpa, ¿no? Entonces hay una transición allí de diferentes etapas. Y lo más importante para la gente que me está escuchando, considero yo, y es depurar el dolor. Es natural que te duela, es totalmente natural, porque somos seres humanos, así nos hizo Dios, somos personas, estamos compuestos por 3 partes, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Es allí donde el alma juega un papel importante y están todas tus emociones allí encontradas, donde tu cuerpo siente la emoción y dice, Dios, ¿cómo hago para salir de esta situación? Entonces, y el espíritu también, el espíritu se ve afligido, siente que no tiene vida, siente que va a morir, quizás. Por ahí me decían ahorita, perdón, un paréntesis, que se escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? ¿Vale? No, yo estoy escuchando bien. Dice que se escucha con eco, un poquito con eco, mi mano. Sí. Qué raro, porque como tengo los audífonos. Bueno, entonces, hablando de la ira, hay confusión, hay desolación, y aquí lo importante es expresarla. Hay muchas formas de expresarla. Yo le decía a Vane, hay muchas herramientas desde la psicología, y es escribir. Por ejemplo, tú puedes escribir esa rabia contenida. Coge un lapicero, una agenda, una hojita, escribe, tengo rabia, estoy enojada con Dios, no puede ser, porque sucedió. O sea, la cantidad de preguntas que tú tengas, por favor, escríbelas. Eso es una manera de expresar la rabia, ¿sí? De desbloquear esa emoción que tengo y esa frustración de por qué sucedió.
Hay otra forma también y es el ejercicio. O sea, yo sé que uno con rabia y con enojo uno no quiere hacer nada, pero eso también ayuda, ¿sí? Ayuda al escuchar música, el lograr canalizar esa rabia y esa emoción, y creo que Van en algún momento lo hizo. Considero que Vane vivió las etapas de una manera, no se puede decir que adecuadas, porque yo pienso que cada persona vive su duelo o sea, como lo está experimentando y de acuerdo a las herramientas que tiene, ¿sí? Ustedes tienen unas herramientas diferentes a las de Vanessa, sus recursos no son los mismos de Vanessa. Hay algo que se llama resiliencia, todo el mundo no es resiliente en una mayor proporción, pero eso no significa que esté mal, ¿sí? Entonces no significa que esté mal el hecho que yo no haya salido de un duelo después de 2 años, pero lo importante aquí es buscar ayuda. Debes de buscar ayuda. Si tú ves que después de más de 2 años no has elaborado ese duelo y el llanto frecuente, como les decía yo ahora, hay muchas situaciones que me dicen que yo no estoy elaborando un duelo de manera adecuada, sentimientos de culpa, ideas de muerte también, donde tú dices, no, definitivamente yo me quiero morir, yo no sé por qué esta persona murió, ¿sí? No sé, Vane, si en algún momento lo sentiste y quizá lo pensaste, no sé, de eso, pero no te fijaste allí, ¿sí? Lograste salir de ese pensamiento de muerte y ese sentimiento de rabia y de culpa que trajo la muerte de tu hijo. Entonces, no sé, quiero que me cuentes en esa parte de la tristeza, que si en algún momento no la afloro, no la desbloqueo, se convierte en una depresión. ¿Cómo elaboraste tú ese estado? Porque me contaste en algún momento que te daba mucha rabia y que pensás en algún momento en morirte. O sea, ¿qué le dices tú a la gente? ¿Cómo lo enfrentaste en ese momento? Mira, mi Moni, antes de contestar esa pregunta, hay alguien que me está diciendo aquí que uno nunca se ha preparado para la pérdida de un hijo. Obviamente jamás en la vida vamos a estar preparados para la muerte de un hijo, nunca. Porque la naturaleza es que nosotros enterremos a nuestros padres, no que nosotros enterremos a nuestros hijos. Entonces jamás vamos a estar preparados. Y hay otra pregunta que me están diciendo, ¿con qué propósito? Yo creo que todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito. Que en el duelo, durante el duelo es imposible encontrarlo. Durante el duelo es imposible entenderlo, o sea, el propósito no lo vamos a entender. No hay respuestas para el dolor. O sea, uno no hay una respuesta para tú decir, esto calma un poquito mi dolor porque es tu pérdida, es tu dolor. Pero yo estoy totalmente segura que hay un propósito con cada cosa que nos pasa. Hay un propósito con cada cosa que vivimos. Y en este momento, si tú tuviste una pérdida y estás acabada de tenerla, o sea, acabaste de tener esa pérdida, no vas a entender el por qué. Y perderíamos el tiempo pensando en ese por qué, porque no lo hay. Simplemente la muerte no tiene explicación, no tiene un por qué. Pero en el futuro, creo que sí tiene un para qué. En el futuro sí tiene un para qué que yo creo que en mi proceso, Moni, cuando tú me preguntas lo de la tristeza, yo les lloraba y yo decía, Dios, ¿será que algún día yo voy a poder sonreír? ¿Será que algún día yo voy a poder volver a sonreír? Porque tú puedes sonreír por fuera, pero tu corazón está partido, tu corazón está sin expectativas. Y es tanta tu tristeza que yo le decía, Señor, déjame volver a sonreír algún día. Que mi corazón pueda sonreír, no manifestar que estoy tranquila y contenta y por dentro estoy destrozada, sino que yo pueda tener la fe de que yo algún día voy a poder sonreír nuevamente. Y esa es la certeza que tuve, ¿no? De que esto iba a pasar. Yo decía, sé que esto va a pasar y yo te digo a ti, esto va a pasar. Esto va a pasar, este dolor va a menguar. Uno cree que no va a menguar, pero sí va a menguar, sí va a menguar, sí va a pasar. En el momento o sea, en el momento uno No sé. dice,
no. Y algo que yo aprendí, y es que yo extraño a mi hijo, obviamente lo extraño, lo amo con mi corazón, pero ya no lo extraño con dolor, ya no lo extraño con angustia, ya no lo extraño. Pero Moni, se acabó la transmisión en Instagram, En ¿no? Instagram, sí, se terminó. Ajá. Es que allá hay Eh, menos tiempo. sí, volvemos a transmitir por Instagram, ¿no? Seguimos acá. Y Vale. entonces es mi Moni aprender a extrañar, porque yo no te voy a decir que uno va a decir, o sea, yo creo que cuando pasen 20, 30 años yo voy a decir mi bebé y lo voy a seguir recordando, pero ahorita yo lo recuerdo y yo sonrío. Yo ahora lo recuerdo y digo, eh, hermoso mi niño, sus ojos, su sonrisa, su ternura, me acuerdo mucho. Entonces sí es posible sanar, pero no hay un sanador que no sea Dios. O sea, yo no puedo venir acá a dar estrategias, no hay. Solo Dios puede sanar, solo Dios puede menguar el dolor, solo Dios puede consolar, solo Dios puede cicatrizar, solo Dios lo puede hacer, nadie más lo puede hacer. Moni, no, sé, no contesté tu pregunta, el, vuélvemela a hacer otra vez que Te pregunto, ajá, se me fue la paloma. sí, tranquila. Te preguntaba en la etapa de la tristeza, si Ujú. sentiste en algún momento sentimientos de morir, es decir, deseos de morir, pensamientos de muerte, y cómo lo afrontaste. Sí, yo creo que unas 2 veces muy fuertes. La única manera que yo podía enfrentar esto era orando, yo no tenía otra. Eh, y, y como les conté, el poder ayudar a otras mamás a mí me daba vida. Eh, Hubo un momento, Moni, yo no sé si te conté, pero un episodio en el que eh, tuve que atender un niño que también había tenido un episodio de ahogamiento. Y ese niño había durado más en la piscina que mi bebé. Y cuando yo lo veo pues en sus condiciones, pero vivo, sentí mucho dolor. Pude como atenderlo en ese momento, pero cuando llegué iba en el bus y yo iba peleando, o sea, yo decía, o sea, Dios, o sea, ¿dónde estabas? ¿Qué te pasó? Mira a este Porque no niño. hiciste nada por mi hijo, por Sí, el ¿por otro qué sí. no? Sí, y sentí una tristeza muy, muy profunda en ese momento. Sentí como que una deslealtad. Entonces, cuando llegué a la casa, se lo conté a mi esposo y él me dijo, amor, eso era lo que tenía que pasar con ese niño y lo que tenía que pasar con Emanuel era eso y, y no podemos hacer nada más. Y empecé a hablarle al Señor por este niño y a decirle, Señor, dale vida, sánalo. Pero fue un momento de mucha tristeza. Yo evitaba estar sola, yo procuraba estar mucho con mis hermanas, con mi familia, procuraba estar ocupada, ¿sí? Procuré siempre no, no esconderme, porque sentía que si yo me escondía o me guardaba en mi casa, yo me iba a deprimir. Y algo que me gustó mucho y me sirvió mucho fue un psicólogo que nosotros visitamos que nos sirvió muchísimo, muchísimo, y él me dio muchas herramientas para poder enfrentarlo, y una de esas era esa, o sea, estar ocupadita, estar sirviéndole a otros. Esa fue como mi herramienta, como por ahí fue que yo guié mi proceso de no de evadir la tristeza, pero sí de enfrentarla de una manera diferente, creo yo. Así es, mi Vane. O sea, tú Ujú, acabas de decir algo muy importante y es enfrentarla, no evadirla, ujú, porque sabes algo, y es que lo patológico es que uno no ujú, sienta nada. No sé si a ujú. alguno de los que nos están escuchando le ha pasado, de cuando te dan la noticia que esa persona muere, fallece, hay gente que
entran en un estado de shock donde no sienten literalmente nada, ni siquiera lloran, no manifiestan nada y es allí donde todo ese dolor se reprime y es allí donde empieza a ser patológico, ¿sí? Entonces, en el proceso en el cual tú viviste, podemos ver todas las etapas hasta llegar a la aceptación. Yo siento que tú hablas de tu hijo, claro que sí, lo recuerdas porque es inevitable olvidar, porque el proceso de duelo no es olvidar, es recordar sin que me duela. Es allí donde hay una aceptación, es donde el duelo finaliza, cuando puedo recordar sin remordimiento, cuando siento alegría al ver una foto, por ejemplo, ¿sí? Al ver la foto, a recordar ciertas situaciones, y es allí donde yo considero que la persona ya ha aceptado el duelo, ¿sí? Es allí en esa aceptación donde la persona dice, ok, ya se fue, pero no es que lo estés olvidando. Pero hay personas que sienten culpa, ay no, ya si yo no lo recuerdo, ya si yo no menciono su nombre, entonces la gente va a pensar que yo lo olvidé y no. Es allí donde vemos un proceso de aceptación. Hay unas herramientas que quiero como darles así corticas, y es el soltar, el perdonar y el dejar ir. Eso es bien importante, mi Vane, y considero que tú lo hiciste muy bien, sí, está bien, dolió, pero en algún momento tú decidiste, y eso es bien importante, ¿saben? Uno debe decidir, sí, tengo mi dolor, pero yo debo tomar la decisión de decir, ok, duele, pero lo voy a afrontar, lo voy a enfrentar, ¿sí? Y en la medida que tú lo dejas ir, ¿sí? Hay un proceso de sanidad, hay un perdón, porque a veces cuando la persona muere hay mucha culpa, culpa porque no le dije, culpa porque no hice, culpa hacia mí, culpa hacia el otro, no se sabe qué manejo de culpa hay allí, qué sentimientos tienes tú hacia esa otra persona, y es el poder perdonar lo que está allí, o sea, es de dejar esa carga y soltarla y posteriormente dejar ir, ¿sí? Y cuando tú dejas ir, pues trasciendes, considero que trasciendes a otro espacio, logras un equilibrio. Igual, Vane, yo considero que el duelo, aunque ya haya una aceptación, en algún momento se va a sentir tristeza porque vas a recordar a tu ser querido. Yo no sé si te pasa con tu niño, en que en algún momento tú lo recuerdes y lloras, porque es Sí, natural, tú aún eres me un ser pasa. humano, claro, y tienes esos sentimientos de tristeza, pero digamos que lo delicado del duelo es quedarse allí, ¿sí? Y tú mencionabas unas etapas cuando hablábamos, bueno, algo que te asesoraron, y era el poder decirle a esa persona, te honro, te agradezco, te perdono y te dejo ir. Sí, eso me pareció hermoso y maravilloso. Y quizás las personas pueden decir, pero yo cómo lo hago. Quizás no tienes, no sé, los recursos para ir a un psicólogo. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer solo. Hay una terapia en psicología que se llama la silla vacía, ¿sí? Pues debe ser dirigida, pero puede hacerlo uno de una manera imaginaria. Tú lo puedes hacer de manera reflexiva. Y es colocar una silla allí y visualizar que tu ser querido está en ese lugar. Imaginarlo. Y si tienes que expresarle rabia, enojo, tristeza, hazlo, pero confróntate, o sea, es decir, haz conciencia de eso y déjalo ir, porque esa persona, algo que Vane creo que te lo preguntaban en algún momento cuando estábamos haciendo las reuniones, y era, y se lo quiero hacer esas preguntas a las personas que nos están Mi escuchando, Moni, y era, espérame, sí, Moni, dale, bueno, aparece en Instagram, ya me conecté otra ¿sí? vez, entonces están Ah, ok, preguntando por ti, ¿vale? Antes de que sigas porque estás hablando algo súper importante y no quiero que se pierda. Te voy a buscar, me dices cuando ya, ay, perdón, nos dan un minutico. qué pena, sí. Para que los que están en Instagram también puedan... eh, Pero no te veo por acá, espérame. Disculpa. a ver, espérame. Todavía no te veo, mi Moni. No, yo ya, pero ya estoy, ¿Ya estás ahí? yo ya estoy. Sí, Ok, déjame. me mandas la invitación como ahorita, como ahorita. Sí, pero no te veo todavía no te veo ahí. Dale like al video, mi Moni. ¿Ya viste el en vivo? ¿Ya sabes dónde estoy? No,
Te estoy buscando y no. ¿Ya estás? Sí, A ya. ver. Perdón, nos dan un minutico para que los que están en Instagram también puedan. Ah, ok, ya. Ujú. ¿Listo? Dame un momentico. Listo. Ujú. A ver, espérame. Listo, mi Moni, ya te la mandé. Ok, ahora sí. Volvimos en Instagram. Ay, se apagó el celular. No, no, definitivamente Instagram. Se nos ¿No? apagó el celular. No, Ah, sorry. ok. Se le apagó el Sigamos, celular a sigamos, mi Moni. Vane. Ok. De las herramientas y es liberar, Ujú. Lo del... ujú. ¿sí? Lo de las herramientas. Lo importante acá es liberarte de ese dolor y liberar al otro. Ah, y era una pregunta que yo les quería hacer. Era, Ajá. piensen en algo, piensen, o sea, piensen cómo se sentiría esa persona que murió, sea tu hijo, esposo, ese familiar querido, ¿qué sentiría él o ella al verte en ese momento, quizá en esa fijación de tristeza? ¿Tú consideras que esa persona estaría feliz de verte así? O sea, si se invirtieran los papeles y tú fueras la persona que murió y vieras a esa persona envuelta en una tristeza, quizá con deseos de morirse, ¿tú qué, te, tú qué sentirías? Y yo sé que quería preguntarles eso porque quizá la respuesta no es negativa, sino positiva. O sea, mi hijo, mi hija, ¿qué sentiría al verme yo sin poder comer, con insomnio, no, o sea, no sé, con tantas cosas que trae el duelo patológico? ¿Qué Ujú. sentiría esa persona al verte? ¿Sí? Entonces, esa pregunta quiero que se la hagan y reflexionen con base a ella para que tú tomes esa decisión de definitivamente o buscar ayuda o hacer conciencia de que sí es posible, como decía mi Vane ahora, salir de ese proceso. Es posible salir del dolor. Mire, y algo muy importante, y con el respeto de todos mis colegas que me están viendo en ese momento, la terapia ayuda muchísimo, porque yo he atendido muchas personas en proceso de duelo, pero no hay nada, nada, absolutamente nada que traiga más sanidad que el poder de Dios. ¿Por qué? Amén. Porque el psicólogo no puede entrar al alma o al espíritu de alguna persona. Hay muchas Ujú. estrategias para poder afrontar un duelo, pero aquí lo importante es que tú busques ese poder, o sea, eso que proviene del cielo, que realmente no es físico, no es humano, sino que es un proceso que proviene de la eternidad. Entonces, sí hay que buscar ayuda, como les decía yo ahora, pero hay que saber dónde la busco, a quién se la pido, porque no todo el mundo es, digamos, ay, eso es otro punto, ¿no? No todas las personas, digamos, que están en condición de aconsejarte frente a estos procesos, porque es posible que también lo estén viviendo. Ujú. Entonces, mi Vane, eso es, eh, esa era la pregunta que yo le quería hacer a las personas. ¿Y quién eras tú antes de que esa persona muriera? O sea, y Ujú. creo que lo hablábamos contigo. ¿Quién era Vane antes de su hijo? Tú tenías una Sí. vida, ¿cierto, mi Moni, Vane? y eso, sí, y eso fue lo que me confrontó mucho cuando te dije que fuimos al psicólogo, porque yo le decía a él, o sea, se me acabó la vida, y él me decía, no. O sea, Vanessa era alguien de Manuel y Vanessa Continúa. es otra persona después de Manuel, otra, pero es. O sea, tú no dejaste de existir. Y creo que eso es súper importante porque nosotros decimos se me acabó todo y no tenemos vida. O sea, antes de mi hijo yo sonreía, antes de mi hijo yo compartía con otras personas, o sea, antes de él, obviamente eh, fue un antes de Manuel y un después de Manuel, sí, siempre va a ser así, pero mi vida tenía que seguir, mi vida tenía que avanzar y tomé la decisión de hacerlo. Cuando quedé embarazada, mi Moni, de mi segundo bebé, que ese es otro like porque en este momento ya el tiempo se nos acaba, Sí, de se nos está Maximiliano, acabando. sí, ya se nos está acabando el tiempo y no quiero que se nos cansen las personas, pero cuando quedé embarazadita de él, yo tomé la decisión de dejar ir a Emanuel, de, de que él
saliera esa parte de dolor de mi corazón, hiciera parte de mi recuerdo más hermoso y el más poderoso que yo haya podido tener en mi vida, ¿sí? Y, y recuerdo que estando embarazada de Max, aún estando embarazada de Max, yo lloraba mucho de Manuel. Y entonces dije, no es justo yo llorar si tengo a mi bebé acá, a Max. Y entonces empecé ese proceso de aceptar y ya decir, voy a dejarte ir de mi corazón, porque él ya se había ido físicamente. Y, y Moni, empecé a decirle lo que tú decías ahorita, yo empecé a decirle, mi amor, te honro. Orando, le dije, te honro, mi bebé, porque fuiste el mejor, el más tierno, el más amoroso, el mejor hijo, pequeñito, obediente, el más sensible a la voz de Dios. Te amo y te honro. Y lo segundo que le dije fue, te agradezco por haber escogido esta mamá tan inexperta, esta mamá tan... Qué hermoso. Que no sabía, yo no sabía cambiar un pañal, o sea, las primiparadas más duras las pasó él. Y entonces empecé en medio de mi oración a reírme y a decirle, mi amor, gracias por aceptarme como tu mamá y por escogerme como tu mamá. Gracias por vivir en medio de nosotros. Gracias por amarnos, por expresarme tu amor con tus abrazos, con tus besos, con tus palabritas que fueron muy cortas, pero que me llegaban al corazón y que aún las recuerdo. No se me han olvidado. Y, y le agradecí, Moni, le agradecí por todo lo que él había hecho en mí. Y luego pasé un momento donde lo perdoné. Le dije, yo te perdono, mi bebé, porque tú te fuiste. Te perdono porque no pensaste en mí, en mi humanidad. Le dije, te perdono porque no pensaste en mí, porque no pensaste en mi dolor, simplemente te marchaste. Te perdono, mi bebé, y me perdono a mí. ¿Y por qué digo, Moni, que trabajé mucho en perdonarme a mí? Porque yo sentía mucha culpa. Y lo que tú hablabas de la culpa ahorita es, la culpa es algo muy, muy terrible en medio del duelo. Y si no superamos la culpa, nos vamos a llenar de una amargura tan impresionante que la amargura nos impide sonreír. Tú puedes sonreír hacia afuera, pero la amargura te está comiendo por dentro y tú estás diciendo, porque a mí, una y otra vez, porque a mí, eso es la amargura. Estás en una fiesta, Dios te ha dado todo, te ha dado la oportunidad de levantarte es la mañana y tú dices, pero no quiero, eso es amargura. Y no estoy hablando de la amargura, la amargura después de 3, 4 años, ¿sí? Y entonces me perdoné a mí misma porque sentía mucha culpa porque en el primer año de su vida trabajé y no le dediqué el tiempo que era y eso me mataba por dentro. Me perdoné por las veces en que lo corregí y yo decía, ¿por qué lo corregí? ¿Por qué lo grité? Me acordaba mucho de los momentos donde él lloraba por mi corrección, por mi grito, por los momentos en que yo estaba estresada y quizás no le presté atención. O sea, cuando un hijo muere, se te vienen todos los recuerdos buenos y malos, lo que no hiciste por él. Sí, los momentos en que dejé de atenderlo por la noche, o sea, son cosas pequeñas, pero o sea, a mí me comían por dentro. Entonces empecé a perdonarme, empecé a vivir ese proceso de decir, yo me perdono. Y algo que leí, Moni, sobre la culpa, y yo te lo decía a ti, no recuerdo el autor en ese momento, pero dice que la culpa está basada en un absurdo porque tú actuaste en ese momento de la manera en que tenías que actuar, o sea, no tenías otra herramienta, era tu carácter, era tu sentir, era las circunstancias, o sea, eso era lo que tú podías dar. Quizás ahora yo puedo decir, como lo hago con Ben, o sea, a veces yo, ahorita que Dios me ha permitido estar 100% y tiempo completo con Ben, yo digo, Señor, quizás quise tener ese momento así tan especial con mi niño, pero no fue, o sea, no era el momento, no estaba preparada, o sea, eran otras circunstancias, entonces empecé a entenderlo, Moni, a renunciar a la culpa que me comía y que no me dejaba tranquila y que me dolía y que me atormentaba. Entonces empecé a perdonarme y también a pedirle perdón a él. Y ya lo último que hice fue que le dije, mi amor, por todo lo que tú hiciste en mi vida, por el amor que te tendré eternamente, yo te dejo ir.
te dejo ir de mi vida y de mi corazón con agradecimiento. Y fue, Moni, para mí como un momento de no, un camino de no hasta el día de hoy, en donde siempre que hablamos de él con mi esposo, quizás como que se nos quiebra la voz, pero también a veces sonreímos y decíamos, él hacía lo Por mismo, supuesto. o por ejemplo, Ben tiene cosas de él muy parecidas, pues son hermanos, entonces decimos, te parece a él en esto, y podemos sonreír, y eso hace parte de la sanidad. Eso hace parte de la sanidad, y creo, mi Moni, que a todas las personas que nos están viendo y han tenido una pérdida, les digo desde mi corazón que sí es posible ser sanos, y merecemos ser sanos. Merecemos vivir con la sanidad en nuestro corazón y no seguir atormentándonos y no seguir llorando, no porque sí lloramos. O sea, yo tengo momentos donde quiero llorar y lo hago, pero Claro, como les decía ahorita, no lloro con angustia, natural. ni con ansiedad, ni con... No lloro porque era, es mi hijo, ¿sí? Ujú. Entonces, ese proceso de aceptación lo logré tener, y creo que todos podemos llegar a ese momento, mi Moni, de poder aceptar, de poder asimilar, no resignación, porque mira que la resignación es como que acepto con rabia, pero no quiero, no, es Sí, aceptar, porque tocó. sí, porque no tengo de Sí, otra. no, no hay otra opción. No es con Ujú. resignación, es aceptar con amor, es aceptar creyendo que Dios está obrando un milagro todos los días que tú te levantas, que Dios Así es. obra un milagro en tu corazón. Cada vez que tú lloras, Él sana más. Cada vez que yo me desahogaba con Dios, sentía como Él me sanaba un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¿Sí? Y bueno, eh, Mi Vane, es, perdóname, dime, allí quiero hacer, o sea, responder una pregunta de una persona que hizo muy puntual. Sé que han hecho muchas sí, preguntas, pero logré ver esa. Ella sí, sí, preguntaba, no sí. sé si era él, que el tema de la silla vacía. Yo daba una estrategia frente a la silla vacía y preguntaban si, si no lograban visualizar a la persona que hacían, porque es posible que estás tan bloqueado que no logras imaginar a tu ser querido. Se recomienda también hacerlo con una foto o algo que esa Ujú. persona te recuerde, ¿sí? Es decir, algún objeto, algo preferido, entonces con una fotico o algo que tú consideres que trae a coalición a tu mente el reflejo de esa persona, lo pueden colocar en la silla. Listo, mi Vane, Ujú. eso era el apunte. Y respecto a Ok, lo que mencionabas, es hermoso escucharte y saber que sí se puede lograr un duelo. O sea, lo que tú decías y lo añado y lo afirmo en el sentido de que todos somos seres humanos. Digamos que no hay nada diferente a ti, a lo que las personas nos están escuchando. Sí, cada persona tiene sus herramientas, pero ujú. Dios nos da fortaleza, o sea, a todas las personas. Dios está disponible 24/7 para escucharte, para sanarte, para consolarte. Y algo muy importante y es que lo resumo en una palabra, es dejar ir en mi amor, ¿sí? Es Ujú. dejar ir al otro desde mi amor, desde lo que yo sentía por él. Yo lo único que Ujú. puedo ver en ti, mi Vanessa, es un amor exagerado por tu hijo. Y fue ese amor lo que permitió que elaboraras ese duelo. Realmente lo resumo en eso porque a veces somos egoístas, la verdad. Quisiéramos que esa Ujú. persona estuviera aquí porque es que yo la quiero tener aquí. Pero tú dijiste, no, hago el proceso, viviste negación, rabia, culpa, pasaste por todas las etapas. Pero llegó un momento que dijiste, lo voy a dejar ir desde mi amor. Y esa es mi recomendación para todas las personas que nos están escuchando. Amaste, porque si te está doliendo es porque amaste. Deja ir desde Ujú. ese amor que le sientes, que le sentiste a esa persona. Y el hecho de que lo dejes ir o la dejes ir, como decía Vani ahora, no significa que la estás olvidando. No estás, es decir, no vas a olvidar, es imposible olvidar. Tenemos memoria corto, mediano Y y largo largo. plazo, o sea, Ujú. entonces es imposible olvidar. Dios no va, o sea, hay cosas que sí uno, digamos, desde sus recuerdos y su edad, digamos que uno dice, ya no la recuerdo, pero un ser querido jamás se olvida, entonces es dejar ir desde eso y recordar que Dios está disponible siempre y que es posible, todo es posible y que en últimas, mi Vane, el sentido del duelo es poder
hacer el proceso. No, yo no diría que de manera adecuada, porque, ay, lo estoy elaborando de manera adecuada, o sea, no, cada persona lo vive desde sus recursos, desde la capacidad de resiliencia que tiene, pero sí, hombre y mujer que me estás escuchando, busca ayuda si tú consideras que no puedes sola o no puedes solo, porque yo sé que hay personas que nos están escuchando que quizá tienen un sentimiento de minusvalía, o sea, no quiero vivir más, no quiero, voy al trabajo si es que vas porque te toca, comes porque te toca si es que comes, ¿sí? Entonces, la verdad, como la pregunta que les hacía yo ahora, esa persona no estaría feliz, no está feliz al verte así. Entonces, ese es como mi llamado, mi Vane. Eh, hay muchas cosas más que se podrían hablar del duelo, muchas herramientas que podría uno dar, pero este no es el primer live que vamos a hacer seguramente muchos más, donde vamos a abordar varios temas y si nos gustaría que por este medio, no sé, nos hicieran estas preguntas, yo voy a tomar nota con Vane para dar respuesta en el siguiente live, porque por el tiempo, digamos que no podemos abordarlas todas. Listo, mi Vane, entonces, no sé, si leemos otra pregunta para dar cierre al live o cómo consideras tú. Sí, mi Moni. Yo creo que podemos, ya es mucho tiempo, yo creo que podemos leer las preguntas que nos hicieron y los apuntes y poder hacer un live como yo habíamos hablado nosotras, Moni, sobre la parte del duelo perinatal, del duelo, de ese duelo que nadie habla, de ese duelo silencioso que nos toca a las mujeres. Digo a las mujeres porque pues somos nosotras las que llevamos los bebitos, nuestros bebecitos en nuestro vientre. Por Y es ese supuesto. duelo que aún en el trabajo te dicen, tuviste un aborto, en 8 días regresa, pero tu corazón está destrozado, ¿sí? Entonces vamos a hablar quiero que hablemos en nuestro segundo live y de una vez les anunciamos sobre la segunda experiencia que tuve con Maximiliano, que murió más bebé, más joven, y de cómo vivimos ese proceso. Y por favor, todas las mamitas que hayan tenido un duelo perinatal, que hayan tenido abortos, que sus bebecitos hayan muerto muy bebecitos, 1 mes, 2 meses, bueno, que es muy, cuando están muy, muy bebés, a eso se le llama el duelo perinatal. Por favor, no lo hagan saber. Y bueno, Moni, agradecer a todas las personas que se conectaron, todas las personas que abrieron su corazón. Este es un tema extremadamente extenso, extremadamente delicado, digo yo. Y gracias a todos por abrir su corazón, por dedicarnos esta hora, por escucharnos, por hablarnos, por participar. De verdad que estamos muy, muy agradecidas y muy honradas por esto. Moni, gracias por tu profesionalismo, por ser una mujer de Dios y sé que vamos a seguir haciendo cosas muy tremendas. Quiero darle las gracias a todos, muchas bendiciones, descansen y bueno, nos vamos a ver prontico. ¿Listo, mi Bueno, Moni? mi Vane, sí, yo también me despido. Muchas gracias, Vane, por la invitación. Me honra mucho el poder hacer, pues, desde mi experiencia, participación en este proceso que tú has vivido directamente. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Como les decía, qué pena no poder responder, ahí nos están haciendo una cantidad de preguntas, pero las vamos a tomar nota para dar respuesta a esas en el siguiente live. Muchas gracias, mi Vane. Dios Prometido, los prometido. bendiga. Un abrazo y esperamos que las herramientas, las pocas herramientas que logramos dar en este live, les sirvan muchísimo a las personas que no han logrado elaborar el duelo. Un abrazo y los queremos muchísimo. Un abrazo, un beso para Bueno, todos. mi Dios los Vane. bendiga. Bueno, Chao, mi Moni, te bye. quiero. Chao. Chao.